Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para un chismecito de esos que tanto nos gustan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchos de nosotros pegados a la pantalla, con el corazo superíndice 3N en un pu más menos o y la esperanza de un final de cuento de hadas. Ya lo adivinaron, vamos a adentrarnos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, o mejor dicho, en el misterio que rodea esa supuesta bomba de que Kerem quiero a casarse con Hande y, bueno, por copyright no llego superíndice 3 a pasar. Rense porque este vídeo va a estar lleno de teorías, análisis, un poco de drama y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N, porque al final del dúa, lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos es algo que solo ellos saben. Pero du superíndice 3 de estará la diversión superíndice 3N si no intento ramos descifrarlo, ¿verdad? Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, su cafecito o lo que se les guste, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles pidamente que si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Me ayudarán muchísimo y además se asegurarán de estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que no se lo piensen y suscríbanse ahora mismo. Ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel fue algo que vivió superíndice 3 bajo la lupa de todos, desde el primer dúa. Su química en pantalla en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, era innegable. Vamos, copyright, no se enamoru superíndice 3 de Eda y Serkan. Y no solo eso, su conexión superíndice 3N trascendió a la pantalla. Las miradas, las sonrisas superíndice 3 mplices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente la noticia de su relación superíndice 3N no tardó superíndice 3 en confirmarse, desatando una ola de entusiasmo entre sus fans. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus fotos juntos en redes sociales causaban furor, sus apariciones públicas eran cubiertas por todos los medios y se les veía genuinamente felices. ¿Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, o no? Y aquí es donde entra la famosa bomba de la que hablo vamos al principio. En algún momento, empezaron a circular rumores de que Kerem tenía planes de pedirle matrimonio a Hande. Fuentes cercanas a la pareja, o al menos eso decuan, afirmaban que Kerem estaba profundamente enamorado y que veía un futuro a largo plazo con ella. Incluso se hablaba de que ya había estado buscando el anillo perfecto, el lugar ideal para la pedida de mano, todo parecía indicar que la boda era inminente. Pero como todos sabemos, la boda nunca llegó superíndice 3. Y aquí es donde las cosas se complican y donde las teorías empiezan a florecer. Copyright paso superíndice 3? ¿Por copyright Kerem no le propuso matrimonio a Hande o si lo hizo por copyright ella dijo que no? La pregunta del millón superíndice 3N, amigas y amigos. Y rense, porque hoy vamos a desmenuzar esta historia como nunca antes. Hay varias explicaciones que se han barajado a lo largo de este tiempo. Una de las comunes es la presión superíndice 3N mediútica. La pareja estaba constantemente en el punto de mira, cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado. Esta constante exposición superíndice 3N pudo haber generado una gran presión superíndice 3N en ambos, afectando su relación superíndice 3N y hacia copyright los replantearse su futuro juntos. Imagínense tener a millones de personas opinando sobre su relación superíndice 3N, sobre sus decisiones debe ser agotador. Y no solo eso, sino que cada rumor, cada pequeño más menos a disputa era magnificada por la prensa, creando un ambiente de tensión superíndice 3N constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar la foto que confirmara o desmintiera los rumores. Esta falta de privacidad seguramente fue un factor de copyright importante en su relación superíndice 3N. Otra teoría apunta a las diferencias en sus carreras profesionales. Tanto Kerem como Hande son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos que los mantienen viajando constantemente.
Es posible que la dificultad para coordinar sus tiempos y mantener una relación superíndice 3n estable y presente haya sido un factor determinante en su separación superíndice 3n. Sabemos que han detenido a muchos proyectos en marcha y querem también copyright n, incluso proyectos fuera de Turquía. Mantener una relación superíndice 3n a distancia no es fácil, y menos cuando se tienen compromisos profesionales tan demandantes. Ande, por ejemplo, estaba involucrada en importantes campañas menosas publicitarias con marcas internacionales, mientras que Kerem buscaba consolidar su carrera en el mercado estadounidense. Estas oportunidades profesionales, aunque positivas a nivel individual, pudieron haber creado una distancia física y emocional entre ellos. Además, el ego y la competencia que a veces pueden surgir en el mundo del espectáculo también copyright n pudieron haber jugado un papel en su separación superíndice 3n. También copyright n se ha hablado de diferencias personales. Aunque parecían la pareja perfecta, es posible que existieran diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus expectativas sobre el futuro o en su forma de entender la vida. Al final, todos somos diferentes y no siempre es posible encontrar a alguien con quien compatibilicemos al 100%. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Se rumorea que han detenido a un Karuk, Termun es reservado y Hogareu más menos o, mientras que Kerem era es extrovertido y aventurero. Estas diferencias en sus personalidades, que al principio pudieron haber sido complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. Además, sus visiones sobre el matrimonio y la familia también copyright n podrían haber sido diferentes, lo que dificulta superíndice 3 la posibilidad de un compromiso a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se les acabe superíndice 3 el amor. A veces las relaciones llegan a su fin, sin necesidad de que haya un drama o una razón superíndice 3 en específica. El amor puede desvanecerse con el tiempo, las prioridades pueden cambiar y dos personas que antes se amaban pueden simplemente dejar de sentir lo mismo. Es algo triste, pero es una realidad que ocurre con frecuencia. La pasión superíndice 3n inicial que los unió superíndice 3 pudo haberse desvanecido, dando paso a la rutina y al desencanto. El dúa a dúa de una relación superíndice 3n, con sus altibajos y sus desafos, puede desgastar incluso el amor ese fuerte. Y quizás simplemente llegó superíndice 3 un punto en el que ambos sintieron que era momento de seguir caminos separados. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Kerem y Ande terminaron su relación superíndice 3n. La noticia de su separación superíndice 3n fue un balde de agua fría para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en ellos. Muchos se sintieron decepcionados, tristes y hasta enojados. Pero al final es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su propia felicidad. Y es que a veces lo que vemos en las redes sociales o en la televisión superíndice 3n es solo una versión superíndice 3n idealizada de la realidad. Detrás de las sonrisas y los gestos más menos osos puede haber problemas y conflictos que desconocemos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía del cuento de hadas, pero es importante recordar que las relaciones reales son mucho complejas y requieren de un gran esfuerzo y compromiso por parte de ambos. Desde su separación superíndice 3n, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Se les ha vinculado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación superíndice 3n seria. Ambos siguen siendo muy populares y exitosos en sus respectivos campos, y continúan cosechando con diéresis copyright hitos a nivel internacional. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices cotizadas de Turquía. Kerem por su parte ha seguido explorando nuevas oportunidades en el mercado estadounidense, participando en proyectos internacionales y buscando abrirse camino en Hollywood. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los obstáculos y seguir creciendo en sus carreras. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafol es un ejemplo de CEU superíndice 3 las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden llegar a su fin. La presión superíndice 3 en medio urtica, las diferencias profesionales, las incompatibilidades personales o simplemente el fin del amor pueden ser factores determinantes en la separación superíndice 3n de una pareja.
La bomba de la boda que nunca fue queda como un misterio, un interrogante sin respuesta que alimenta la imaginación superíndice 3N de sus fans. Y es que al final, el amor es un misterio que nadie puede descifrar por completo. Pero lo importante es recordar que ambos siguen siendo talentosos y exitosos, y que tienen todo el derecho a ser felices, ya sea juntos o por separado. Y nosotros como espectadores, debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras, sin dejar que nuestra pasión superíndice 3N por su historia de amor nos impida verlos como individuos con sus propios deseos y necesidades. Es importante recordar que son seres humanos con vidas complejas y emociones profundas, y que merecen ser tratados con respeto y comprensión superíndice 3N. Ahora, profundicemos un poco en algunas de las teorías que hemos mencionado. Por ejemplo, la teoría de la presión superíndice 3N medio útica. Imaginen la situación superíndice 3N, cada vez que salían a la calle, eran asediados por fotos superíndice 3 grafos y fans. Cada uno de sus movimientos era registrado y analizado al detalle. Los medios de comunicación superíndice 3N inventaban historias sobre ellos constantemente, creando rumores y especulaciones que afectaban su imagen pública. Era una situación superíndice 3N insostenible que, sin duda, generaba un gran copyright en la pareja. Además, la constante intromisión superíndice 3N en su vida privada dificultaba la posibilidad de tener una relación superíndice 3N normal y saludable. No podían salir a cenar tranquilamente ni ir al cine sin ser reconocidos y fotografiados. Esta falta de privacidad seguramente afecta superíndice 3 la intimidad de la pareja y dificulta superíndice 3 la posibilidad de construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera. En cuanto a las diferencias profesionales, es importante recordar que tanto Kerem como Ande son actores muy ambiciosos y dedicados a sus carreras. Ambos tienen grandes aspiraciones y sueños más menos os que quieren alcanzar. Sin embargo, el mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente, y requiere de mucho tiempo y esfuerzo. La dificultad para coordinar sus agendas y mantener una relación superíndice 3N a distancia pudo haber sido un factor determinante en su separación superíndice 3N. Además, la competencia entre ellos también copyright N pudo haber jugado un papel importante. Es difícil mantener una relación superíndice 3N cuando ambos N compitiendo por los mismos papeles y las mismas oportunidades. La envidia y los celos pueden surgir fácilmente en este tipo de situaciones, lo que puede generar conflictos y tensiones en la pareja. Y por último, no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente se les acabe superíndice 3 el amor. A veces las relaciones terminan sin una razón superíndice 3N específica. El amor puede desvanecerse con el tiempo, las prioridades pueden cambiar y dos personas que antes se amaban pueden simplemente dejar de sentir lo mismo. Es algo triste, pero es una realidad que ocurre con frecuencia. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que ya no compartían los mismos intereses ni las mismas metas. Quizás simplemente se aburrieron el uno del otro. O quizás encontraron a otras personas que les resultaban muy interesantes o atractivas. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es recordar que tienen derecho a ser felices y que merecen encontrar a alguien que les ame y les valore de verdad. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado del chismecito tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus propias teorías sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem y Ande. ¿Creen que realmente Kerem quiere casarse con ella? ¿Le creen que fue el factor determinante en su separación superíndice 3N? Quiero leerlos. Me encanta saber qué copyright piensan y compartir opiniones con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para el debate y la diversión superíndice 3N, así que no duden en expresar sus ideas y compartir sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de Kerem y Ande, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles ese contenido como este. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguno de mis chismecitos. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima.
Y recuerden, la vida es un chisme, asu que disfruten cada momento. Besitos.